Hey, 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 bienvenidos de regreso a Perípatos, el podcast que cada vez tiene menos oyentes. Oh, sí. Bien, los últimos capítulos, además de que han quedado bastante largos, han recibido quejas siempre de personas de que se ladillaron en la introducción, que la introducción fue muy larga. Entonces, bueno, para que no perdamos a esta gente, vamos a hacer corta la introducción y les voy a contar que en este capítulo voy a hacer una reflexión libre, sin atenerme mucho a teoría, simplemente a plantear una hipótesis para discusiones futuras y para comprometerme a tratar de desarrollarla. Quizás algún día yo debería enseriarme y sacar de ahí un paper para alguna revista arbitral, y si no, en todo caso para discutirla con futuros invitados cuando pase esta maldita pandemia de mierda y pueda volver a pedir prestado un estudio de grabación o alquilado. Y para poder alquilarlo necesito la ayuda de todos ustedes, ya saben. Bueno, sin más preámbulos, paso a desarrollar la idea en la siguiente sección. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, primero que nada quiero pedir disculpas por lo atropellado que quedó la sección anterior introductoria. Hablé demasiado rápido por hacer el chistecito de cerrar muy deprisa la introducción. Y después, cuando oigo estos capítulos ya una vez publicados, cuando hago como la revisión final, detesto cuando eso pasa, cuando digo, ¿por qué hablé tan rápido? Segundo, más importante aún, quiero advertir de entrada, mucho antes de elaborar el cuerpo principal de este capítulo, que a lo que le voy a dedicar el tema de hoy es una simple reflexión muy poco elaborada que llevo años volviendo a ella a cada rato, me viene a la cabeza constantemente, se la he expresado a amigos, conocidos, colegas, a mi mamá, que es sociólogo. No recuerdo si llegué a tiempo de planteársela a mi papá, que ya está a puntico de cumplir esta semana, de hecho 8 años de muerto. Creo que no, porque estoy casi seguro que esta teoría es posterior a su muerte, porque es posterior también a la muerte de Chávez, que ocurrió unos meses antes de la muerte de mi papá. Pues bien, dicho lo cual, ustedes podrán decir, bueno, entonces ¿para qué vas a malgastar un podcast hablando de esto? Porque creo, modestia aparte, que muy en el fondo, y pese a todo lo pichache de la elaboración y el no estar apoyado en datos debidamente recabados, no estar los mismos bien analizados, yo creo que la idea central es buena y que vale la pena discutirla en público. Entonces, bueno, en esta palestra virtual que podría ser este podcast, creo que es una buena oportunidad para plantear. ¿Cuál es la idea? Primero les planteo de dónde me nació. Un buen amigo que es mecenas del podcast y fiel escucha, no vive en Venezuela, reside desde hace muchos años ya en el área metropolitana de Miami, allá en la Florida, y está casado con una ciudadana colombiana. Me llamó el fin de semana y hablamos muy por encima de lo que está sucediendo en Colombia. Algo que también se había hablado en el grupo de WhatsApp de amigos del colegio, que les comenté hace unos capítulos que creamos en febrero, porque este año estamos cumpliendo 25 años de graduado. Y él me decía, oye, pero yo no entiendo por qué en Colombia las cosas se pueden desmadrar así de rápido y se pueden tornar tan violentas.
Y yo le planteaba que los colombianos, en mi opinión, y esto es una observación superficial que no está, que tiene más defectos que méritos, pero cuando uno compara con la situación venezolana de los últimos 30 años, los colombianos pareciera que cuando les disgusta la situación que están viviendo, no es la primera opción irse del país a vivir a otra parte. Como pareciera que sí lo es en los venezolanos. Ojo, esta afirmación pareciera estar ignorando el hecho de que efectivamente los colombianos han emigrado en masa, no solo de ahorita, sino a todo lo largo del siglo XX. De hecho, a partir de los años 40-50, los colombianos se convirtieron en un pueblo emigrante, que básicamente no lo eran hasta ese punto. Como se han vuelto los venezolanos a partir de este siglo. Y a nosotros los venezolanos nos consta porque Venezuela fue uno de los 3 países con mayor influjo de colombianos, sobre todo de la región costera y sobre todo de las clases medias bajas y agrícolas, porque simplemente quedábamos al lado. En la misma forma en que hoy en día Colombia también es el país que más venezolanos está recibiendo, porque sobre todo igual de las clases medias y bajas y muchos de los sectores agrícolas, porque es precisamente igual, están al lado. Ahora bien, pese a que los colombianos efectivamente han también emprendido la huida, porque la violencia ya llegó a ser brutal en algunos puntos y hasta cierta manera sigue siéndolo, cuando uno compara Venezuela con Colombia, uno lo primero que dice es, oye, ¿por qué allá son tan violentos? Y la pregunta podría hacerse al revés. ¿Por qué aquí no tanto? Ojo, en Venezuela, por supuesto que hay violencia y se llega a veces a unas demostraciones de violencia muy, muy escatológica, muy terrible, muy sangrienta. Pero en términos generales, cuando uno compara todo el siglo XX colombiano con todo el siglo XX venezolano y lo que va del XXI, la conclusión parcial, superficial, pareciera ser que los colombianos están mucho más dispuestos a la violencia. Y eso me llevó a mí, y aquí comienzan los exabruptos metodológicos, a pensar que esa facilidad para caer en la violencia, no predisposición, facilidad para conducir a la violencia, radica en buena medida de que pese a que han emigrado muchos, los colombianos en general quieren resolver sus problemas allá sin tener que irse. Y muchas veces resolver el problema pasa por la concepción de que es eliminar al otro y por eso caen en esa violencia. Mientras que los venezolanos pareciésemos que aunque nos gustaría eliminar al otro en alguna oportunidad, preferimos irnos. Yo mismo hice un breve experimento inmigratorio, aunque en realidad no fue tanto por hartazgo del país, que eso contribuyó, sino más por cuestiones personales eminentemente sentimentales. Pero con independencia de eso, lo interesante es ver por qué a los venezolanos se nos plantea como una mejor opción siempre irnos. Pareciera que como primera opción, mientras que para los colombianos pareciera ser la segunda, tercera o cuarta. Ahora bien, estos son comentarios y reflexiones completamente asistemáticas, sin apoyo en data dura. Vamos a decirlo así, poniéndonos en la línea de lo que este podcast ha pretendido desde el primer capítulo, que les invito a oír, el primer capítulo de este podcast que se llama ¿Qué es Perípatos? Lo que estoy diciendo aquí es pura doxa. No estoy pretendiendo hacer episteme. Sin embargo, creo que, como les decía al principio de esta sección, en alguna parte de este pajonal dóxico que estoy elaborando, creo que hay una idea que puede convertirse en episteme. O sea, creo que aquí hay un material para reflexionar. En la siguiente sección voy a elaborar sobre por qué creo que para los venezolanos, sobre todo en estos años de chavismo, se nos ha planteado mucho más fácil la opción de irnos. Bien, yo lo que creo, esta es una idea que me surgió un día muy espontáneamente, pero se me enganchó en el cerebro y a cada rato vuelvo a ella constantemente. Soy de la opinión que el chavismo
en algún punto se hizo semiconsciente. Digo semiconsciente porque no da pruebas de haberlo hecho de una manera sistemática, organizada y racional, sino simplemente se dio cuenta que eso pasaba, no lo pensó mucho y lo dejó seguir pasando. Por eso lo llamo semiconsciente. Se dio cuenta de que era mejor dejar la puerta abierta que empeñarse en trancarla y obligarnos a calárnoslos. Dicho de otra forma, si en algún punto el chavismo hizo una profunda reflexión para no caer en los mismos errores que cayeron los gobiernos de ultraizquierda durante todo el siglo XX, incluyendo su muy admirada Cuba revolucionaria, yo pensaría que el chavismo llegó a la conclusión de que la mejor opción era dejar que se fuese aquel a quien no le gustase la cosa. Fíjense, todos los regímenes totalitarios del siglo XX de un signo o de otro, pero sobre todo los de izquierda, cerraban el país al absurdo nivel de poner un muro, ejemplificado claramente en el famoso muro de Berlín construido en 1961. Es decir, a ti te gusta esto y te lo calas y no te me vas. En Cuba, irse del país era terriblemente penado. Que te descubrieran tratando de irte era casi que el peor de los delitos. Hasta que en los años 90, el gobierno de Fidel Castro, cuando se acabó la Unión Soviética y ya no tuvieron padrino que los mantuviese, dejó que se fuese quien le diese la gana, pero por sus propios medios. Y comenzó ese fenómeno masivo conocido como el de los balseros, que llegó a ser tristemente famoso porque muchos de esos balseros terminaron su aventura en tragedia. El caso más famoso de todos era el de aquel niño llamado Elian González, cuya madre divorciada trató de emigrar con él, pero lamentablemente murió en el naufragio y solo se salvó el niño. Búsquenlo por internet si quieren saber más. Ese caso fue muy sonado a finales de los 90. Incluso hay quienes dicen que ese escándalo, entre comillas, fue el que le costó la victoria a Al Gore, porque perdió Florida debido a eso. Es un poquitico traído de los pelos, pero no le falta sentido a ese planteamiento. Bien, si el chavismo en algún punto hizo una reflexión y decía, oye, ¿cómo no cometer los mismos errores de Cuba? Yo creo que la única enseñanza que ellos de algún momento sacaron fue, mira, a Cuba se le alivió la presión cuando Fidel dejó que se fuera el que le diera la gana. Hasta ese punto eso no ocurría. Solamente había habido un episodio puntual, que fue el famoso caso del Mariel, del puerto Mariel, en 1980, que inspiró, entre otras cosas, la película de Brian De Palma, Scarface, del año 83. Si han visto esa película recordarán que comienza con un montaje de noticias reales y sale la imagen de Fidel Castro, y eso es el famoso caso del Mariel, cuando Fidel dejó abrir los puertos para que se fuesen, en palabras de Fidel Castro, un montón de indeseables, y eso incluía delincuentes, marginales, homosexuales, prostitutas, enfermos terminales y cosas así. Para él era un ejercicio de limpieza y se jactaban de que se los mandaban a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero después de que cerraron ese puerto, eso no volvió a ocurrir hasta los años 90. Entonces, mi opinión, y refuerzo la idea de que es opinión, no estoy haciendo una teoría elaborada, es que el chavismo entendió que lo mejor para quitarse presión de encima era dejar que los que se estaban sintiendo muy mal por lo que el chavismo le estaba haciendo al país y por tanto a sus vidas, a las vidas de nosotros, a los que nos molestaba el desgobierno chavista, lo mejor era no impedirnos la ida. Incluso durante una buena cantidad de tiempo, sobre todo hacia el final de dicho régimen, el chavismo financió la ida del país. ¿Cómo? A través del mecanismo Cadivi, que otorgaba dólares a precio preferencial para irse a estudiar al extranjero.
Y mucha gente se fue de Venezuela. Yo recuerdo que en algún punto, cuando se comenzaron a graduar mis primeras promociones de exalumnos, allá por años 2013, 14, 15, yo recuerdo un desespero por hacer un posgrado, Yo nunca había conocido tanta gente que quisiera hacer un posgrado tan desesperadamente apenas se graduara. Antes incluso de haberse graduado. Incluso buscando ingresar en los posgrados cuando todavía no habían terminado ni la tesis. Y muy claramente era porque lo que querían era irse. Y el posgrado era la excusa para irse. Porque además era financiado. Tú metías Cadivi Estudiante y te salía un curso de inglés en Irlanda de $10,000, te salía al cambio tramposo venezolano, vendiéndolos en el mercado negro, te salía como en 1,000, una cosa así. Entonces mucha gente se fue financiada por el chavismo. Y todavía tan reciente como 2017 y 2018, esto lo vi con mis propios ojos, la gente se iba al extranjero y mandaba un montón de pertenencias personales, y yo vi mandar cajas del tamaño de una mesa y de la altura de una mesa también, por FedEx. Eso era absurdo en cualquier país del mundo, porque FedEx es un servicio muy caro, porque es un servicio de mensajería express. Y sin embargo la gente mandaba cajas con kilos de libros, de ropas, hasta de muebles por FedEx, porque salía muy barato, porque se pagaban al dólar preferencial. La gente vendía dólares en el mercado negro y con eso pagaba el envío, que terminaba saliendo, lo que debería haber costado $1,000, le terminaba saliendo como en 30. Una cosa así, de verdad. Y yo trabajé incluso en eso, en mandar libros afuera en el año 2015, y salía absurdamente barato. Entonces, el chavismo estaba de alguna forma financiando a todo aquel que se quisiera ir, porque sabían que la inmensa mayoría de la gente que se quería ir era la gente que siempre había sido contraria al proyecto chavista, y que tenerlos aquí adentro era una ladilla y un generador de presión. Fíjense un elemento puntual que para mí ejemplificó esta hipótesis. En el año 2017, después de los famosos 3 o 4 meses de protestas que marcaron ese año, protestas callejeras violentamente reprimidas, hacia el último tercio de ese año salieron varios casos reportados en medios de comunicación venezolanos de gente que estaba emigrando desde Venezuela hacia el exterior, a quienes prácticamente saqueaban la Guardia Nacional en el aeropuerto y les quitaban pertenencias y dólares porque sabían que se estaban yendo. El caso más dramático fue uno que fue reportado por muchos medios, en el que detuvieron un avión, no le dieron permiso de coger pista, y desde la torre de control ordenaron a que los pasajeros fulano, mengano, sutano, presejo se bajasen, que tenían que ser interrogados. Porque cuando fueron a pasar las maletas vieron títulos, vieron currículum, vieron cosas que solamente se lleva la gente que está inmigrando, y los hicieron bajarse porque estos se van y les vamos a quitar todo. Y les quitaban montañas de dólares a la gente. Gente que se llevaba $10,000 en efectivo, les quitaban 8,000, cosas así. Ahora bien, cosa curiosa, una semana después el mismo gobierno reportó que habían investigado el caso, y todos los guardias nacionales que habían estado implicados en ese atraco, porque es lo que fue, habían sido destituidos y pasados a la fiscalía. ¿De cuándo acá, en un país donde solo se investigan 8% de los homicidios y solo se resuelve 4%, el Ministerio Público corrió a ver por qué estaban saqueando gente que al fin de cuentas se iba del país y que pertenecía a la clase social y a la cosmovisión que el chavismo detestaba y de cuál se quería deshacer? Un análisis que yo le he dado a eso de estos últimos 3 años es que el chavismo no quería transmitir la idea de que irse es tan caro y costoso como quedarse aquí. Porque si la gente entendía, oye, si me quedo aquí mal, y si trato de salir mal también porque a la salida te joden, la gente dice, para eso me quedo aquí. Entonces va a buscar pelear y defender su permanencia, su decisión de permanecer aquí. Entonces el chavismo rápidamente buscó corregir eso y transmitir la señal: no, tranquilo, la puerta sigue abierta, te puedes querer seguir yendo. Defectos de esta teoría. Primero, no tengo ninguna documentación que lo certifique, simplemente una interpretación libre de una serie de eventos realmente inconexos a lo largo de muchos años, pero que pueden describir un hilo que tendría algún sentido.
hasta ahí. Elaborar más allá de eso es ponerme conspiranoico. Segundo, en la actualidad desde 2018 para acá, el chavismo no ha podido resolver el problema de los pasaportes, al punto de que varios países contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, con Estados Unidos a la cabeza, Estados Unidos, que es un país súper picky con los permisos de entrada y los pasaportes y las visas, están dejando entrar venezolanos con el pasaporte vencido. Mi pasaporte formalmente venció en 2016, luego en 2018 le puse una prórroga, que es una pedazo de calcomanía con los mismos datos que estén ya en la base de datos, es decir, que yo aparezco con mi cara de 2011, cuando apenas tenía 32 años, ahora tengo 42, y no hay en el mundo país, de los países occidentales, que le impida entrar a los venezolanos con un pasaporte vencido. Ni siquiera Gran Bretaña, ni siquiera Francia, ni siquiera Alemania, ni siquiera Estados Unidos, que son países tradicionalmente muy cerrados para los latinoamericanos, porque somos migración indeseable. Pero los que están poniendo problemas para salir con un pasaporte vencido son los estamentos oficiales del Estado venezolano. Es decir, que la única forma de salir ahorita de Venezuela es con una prórroga nueva o con una renovación de cero, pero cada una cuesta $100 y $200 respectivamente. Una millonada. Alguien sacó la cuenta en estos días y es el pasaporte más caro en el continente americano. Los pasaportes de los otros países cuestan entre $20 y $50. Renovación. Aquí te cobran 100 por una pedazo de prórroga que es una pinche calcomanía. Entonces ahorita se ha vuelto otra vez, de alguna forma, costoso salir, porque el chavismo se empeña en que tienes que salir reglamentariamente con tu pasaporte vigente. Algo que el chavismo no tendría que importarle al gobierno venezolano, porque a los gobiernos que nos van a recibir no les importa aceptarnos con un pasaporte vencido. Porque sí le importa entonces al venezolano exigirnos eso. O sea, nos está poniendo una traba. Este dato reciente invalida un poco mis ideas anteriormente elaboradas. Pero creo que aún así la idea debe servir de alguna forma de guía para discutir más adelante cuál ha sido uno de los mecanismos de control y de pervivencia en el chavismo, y que a la larga también explica por qué incluso aquí, con todo y las pasiones políticas tan a flor de piel como las hemos tenido en los últimos 20 años e incluso un poco más, por qué aquí incluso estamos poniendo en práctica una violencia política que al lado de la colombiana es muy pequeña. Ojo, que en Venezuela por supuesto que ha habido violencia política. En el 2019 hubo un caso horrible de un concejal que fue lanzado, aunque el chavismo dice que se suicidó, pero todo parece indicar que no fue así, desde la sede del SEBIN, que está ahí en Plaza Venezuela. Imagínense, además, en Plaza Venezuela, en el centro geográfico de la ciudad, está ese edificio horrible que parece el Ministerio del Amor del 1984, la novela de Orwell. O sea, hay casos de eso, hay casos de gente que desaparece y cosas así, sobre todo lo que se está viviendo hoy en día en la frontera colombo-venezolana, del lado venezolano, con desplazados en el estado de Apure por la violencia de las guerrillas colombianas y del ejército venezolano. Asemeja o recuerda algunos de los casos parecidos de Colombia. En Venezuela esos de desplazamiento por guerra no se veía desde el siglo XIX y ahora se está viendo otra vez, o sea, 100 años después. Pues bien, eso invalida un poco mi teoría, pero creo que valía la pena planteárselas para ver qué opinan ustedes. Opinión contra opinión es válido. Yo no he pretendido hacer una teoría formal y que resista los embates de la crítica académica, simplemente plantearles nada más una idea que tengo varios años revoloteándome por el cerebro y que creo que ayuda a explicar algunos fenómenos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Si usted es politólogo, economista o sociólogo, es posible que alguna de estas ideas le resuene a un teórico que ya han leído. Es el famoso economista alemán Albert Hirschman,
quien en 1970 publicó un libro llamado Salida, Voz y Lealtad. Es un texto que yo tuve que leer en tercer semestre de la carrera, particularmente en la materia Teoría de la Organización 1, si mal no recuerdo, con la profesora Claudia Sánchez. Es un libro al que yo he vuelto un par de veces después, sobre todo en el año 2009. Hice un programa de radio una vez de invitado exponiendo las teorías de Hirschman. Entonces, para curarme en salud, decidí darle reconocimiento a Hirschman. La idea no la tomo de él, pero después de que se me ocurrió, me di cuenta que se asemejaba mucho a las tesis de Hirschman. Entonces, por eso decidí tomarle una foto al libro de Hirschman y la puse de portada de este capítulo para que sepan que sí, que soy consciente de que mis ideas se parecen muchísimo a las de Hirschman. No las tomo de él, pero le reconozco que es el primero que las expuso. De todas maneras, la mía no está elaborada como están elaboradas de él. Y lo correcto sería que más adelante, si yo quiero algún día pasar por politólogo serio, escriba un paper tratando de ver si mi teoría se sostiene, si mi hipótesis se sostiene al utilizar la teoría de Hirschman. Dicho esto, bueno, pues espero que les haya gustado el capítulo, espero leer sus comentarios, espero también que si le creen que otra persona les puede gustar igual, se lo hagan llegar. Y también recuerden que pueden apoyar el proyecto Perípato siendo mecenas a través de mi Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Aquí en la cajita de diálogo pueden ver cómo se escribe y pueden hacer clic si están en Anchor. Eso ha sido todo por hoy. Espero que nos encontremos la próxima semana. Hasta la próxima.